A continuación se desarrollará el tema sobre la escala o escalograma de Goodman. De manera introductoria, podemos hablar sobre las actitudes. Las actitudes son sentimientos o creencias que se tienen sobre un objeto, un grupo de personas o una simbología en específico. Estas simbologías principalmente tienen que ver con la parte social o cultural. Sin embargo, permiten la medición cuantitativa específicamente, pero si se combina con una interpretación cualitativa, se puede llegar a la elaboración de escalas de actitudes, en este caso, escalas acumulativas como la escala de Goodman, que tiene las principales características. Es acumulativa porque mide de forma directa respuestas discriminatorias. Además, es unidimensional debido a que permite valorar una sola variable y tiene varios niveles de intensidad con respecto a dicha variable. Finalmente, es escalable porque permite la aceptación o discriminación de dicha variable y además no ordena, o el objetivo de este tipo de escala no es ordenar las respuestas, sino ordenar a las personas en categorías. En cuanto al diseño de elaboración, se plantean tres pasos principales. Para nosotros diseñar una escala, debemos tomar en cuenta lo que son los ítems o reactivos. En este caso, los ítems van a ser principalmente afirmaciones. Las afirmaciones tienen entonces que representar o ser representativas de ese objeto que se desea estudiar. Además, deben tener el mismo número de respuestas para todos ellos. Segundo, debe hacerse una jerarquización en la cual se identifica el individuo, la persona, con el objeto que se está estudiando, a través de los ya mencionados niveles de intensidad. Y finalmente se hace una codificación parecida a las escalas de Likert, donde las respuestas positivas se suman y las respuestas negativas se invierten para sumarse posteriormente. Con respecto a esta elaboración, entonces hay varios pasos para su realización. En primer lugar, como toda investigación, se escoge un objeto de estudio. En segundo lugar, se ejecuta lo que es el acercamiento a las afirmaciones sobre ese objeto de estudio. Luego, se definen las respuestas o alternativas de respuesta, que pueden ser dos, sí o no, de acuerdo o desacuerdo, o puede haber todo un rango entre ellas donde se coloquen totalmente de acuerdo, normal, desacuerdo o totalmente en desacuerdo, dependiendo de la investigación que se esté realizando. Luego se realiza una prueba piloto. Esto es debido a que se necesita validar la escala. Como siguiente paso, se elabora una matriz de doble entrada, donde en un lado, en la fila, se colocan los sujetos, y en el otro se coloca el puntaje obtenido en cada respuesta. Se hacen cálculos de coeficientes. Esos coeficientes nos van a permitir darle la validez necesaria al instrumento y finalmente estos coeficientes nos arrojan unos datos que permiten entonces saber qué falló, si la parte de las afirmaciones o la parte de las respuestas. Entonces, en este paso se reelaboran las afirmaciones o las respuestas, o ambas de acuerdo al procedimiento. Cabe destacar que en este tipo de pruebas pueden haber dos formas de administrar esta prueba. La forma autoadministrada, donde el investigador da al individuo sujeto de estudio el cuestionario y él mismo va leyendo las preguntas y selecciona las respuestas, o de forma de entrevista, donde el entrevistador o el investigador es el que lee tanto las preguntas como las respuestas
y simplemente marca lo que le indique el entrevistado. En cuanto al procesamiento de datos, cabe destacar que Goodman, dentro de todas sus teorías y de toda su especialización con respecto a estas escalas, introdujo lo que es la ruptura o error, que simplemente es el grado de desviación con respecto a las respuestas o un patrón esperado. Goodman resalta acá la perfección. Sin embargo, no siempre ocurre así. Entonces, ¿cómo evaluamos ese grado de error? A través de los coeficientes. Existe entonces el coeficiente de reproductibilidad, que tiene que ver con el número de errores encontrados, el coeficiente de reproductibilidad marginal mínima, que tiene que ver con cada categoría, y el coeficiente de escalabilidad, que tiene que ver con los dos anteriores. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que estos coeficientes son en base a 100% o a 1 y que todos ellos, para darnos cuenta de si la escala es válida o no, deben tener un porcentaje mayor o igual al 90% o a 0,9. En cuanto a las ventajas, se puede decir que predice las conductas del grupo o sujetos de estudio. Además, se desarrollan lo que son las escalas ordinales, donde se especifica lo que más desagrada o lo que más agrada a esos sujetos de estudio. Finalmente, ya que evalúa una sola variable, puede direccionar la naturaleza de la causa. Es decir, se determina que la causa es directa a ese efecto. Por otra parte, con respecto a las desventajas, podemos hablar de que los principios intuitivos, que son base primordial de la psicología, no son aplicables en todas las ciencias sociales y principalmente en la educación. Además, la falta de realismo, algunas veces de este tipo de escala, es falla importante para la confiabilidad y validación de la misma. Finalmente, la practicidad, debido a que existen muchos cálculos engorrosos estadísticos. Para finalizar, podemos concluir de que aunque es una técnica muy versátil, necesita muchísimo trabajo para su elaboración. Además, el autor plantea que la perfección es la base de la técnica y sin embargo esta es casi inalcanzable. Finalmente, utiliza muchos cálculos estadísticos que son buenos porque permiten la simetría y la eficiencia de la técnica de la escala propiamente dicha. Sin embargo, a veces puede requerir más tiempo de aplicación de lo necesario. Esto ha sido toda la presentación. Gracias por escuchar.